Bueno, en esta clase vamos a desarrollar el examen de selectividad de química que pusieron en el año 2016 en la convocatoria de junio, opción A, como podéis ver. Bueno, en cuanto a la formulación, pues ya sabéis que la formulación de selectividad no es que sea excesivamente exigente, ¿no? Hidróxido de níquel 3, ya sabéis que los hidróxidos tienen el ion OH, ¿verdad? Y lo único que tenemos que poner es la valencia del metal, estado de oxidación, al OH. Así que este sería el hidróxido de níquel 3, nada más. El ácido, este de ácido periódico, bueno, pues no es que sea un periódico de leer la prensa, es el ácido periódico del yodo, ¿verdad? Como el yodo tiene de números de oxidación 1, 3, 5 y 7, pues el periódico es el mayor, el estado de oxidación 7, y un ácido con estado de oxidación 7 sería así. Ese es el ácido periódico. Nitrobenceno, bueno, el nitrobenceno ya sabéis que habría que escribir la fórmula del benceno y colocar un grupo nitro, que ya sabéis que es el grupo NO2. Lo voy a formular aquí, ¿de acuerdo? En primer lugar formularíamos el benceno, que ya sabéis que se puede poner así o con los famosos círculos, ¿verdad? Y el nitrobenceno, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es colocar un grupo NO2, que es este grupo de aquí. Y eso sería el nitrobenceno, ¿de acuerdo? En vez de poner NOO, pues se puede poner perfectamente NO2, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a escribirlo en nuestro control. Esta sería la fórmula del nitrobenceno. Vale. El apartado D, este es un óxido de cromo. Fijaos que en el óxido de cromo, si aquí el oxígeno son 3, 3 por menos 2 son menos 6, luego el cromo aquí tiene que tener estado de oxidación más 6. Por lo tanto, en nomenclatura Stock, este compuesto sería el óxido de cromo 6. Pero es más fácil nombrarlo con la nomenclatura sistemática y en este caso hablaríamos de un trióxido de cromo. En cuanto a E, es un hidruro y además es un hidruro de zinc. En nomenclatura Stock no habría que poner hidruro de zinc 2, puesto que el zinc, el único estado de oxidación del zinc es el estado 2, hidruro de zinc. En nomenclatura sistemática también valdría el nombre de hidruro de zinc. Y por último tenemos el apartado F, que es un compuesto orgánico. Se ve claro que es un aldehído, es el grupo funcional principal, y en el carbono 2 tiene un grupo OH de alcohol secundario. Por lo tanto, la cadena principal sería propanal, es un aldehído, y en el carbono número 2 tiene un grupo OH, luego 2-hidroxipropanal. Y ya hemos terminado la formulación. A continuación, la cuestión 2 es una cuestión que habla sobre las propiedades de los enlaces y nos hace que estudiemos 3 sustancias para razonar una serie de cuestiones. El primer apartado, ¿qué tipo de enlace predomina en ellas? En el HBr tenemos un enlace covalente polar, ¿de acuerdo? Enlace covalente polar. En el Br2, recordad, una molécula diatómica homonuclear, existe
un enlace covalente apolar, porque los dos átomos son iguales, y en el bromuro de sodio, NaBr, existe un enlace de tipo iónico. Acordaos de que los enlaces iónicos se suelen producir entre elementos que están en los dos extremos del sistema periódico. Elementos muy electropositivos de los grupos 1 y 2, básicamente, con elementos muy electronegativos del grupo 17 de los halógenos. Y también quizá con con el oxígeno. En el apartado B, ¿cuál de ellas tendrá mayor punto de fusión? En los compuestos iónicos, los puntos de fusión son altos porque los iones están unidos entre sí por interacciones electrostáticas, que son fuerzas de unión muy intensas. Por lo tanto, el de mayor punto de fusión será el bromuro de sodio. Será el que tenga el mayor punto de fusión. C. ¿Cuál de estas es la especie menos soluble en agua? Como el agua es un disolvente polar, tanto el compuesto iónico como el covalente polar será probablemente soluble en agua. El menos soluble será el bromo, que ya sabéis, lo hemos puesto, que es un compuesto covalente apolar. Y ya tendríamos la cuestión 2. Ya habéis visto que es una cuestión breve y no es muy complicada. La cuestión 3 es, bueno, aunque sea una cuestión teórica, pero en realidad es como una especie de problema, porque la mayoría de los apartados se puede resolver y se debe resolver de forma numérica, ¿no? Nos dan una pila y nos dicen que el cátodo está constituido por el electrodo cobre-2-cobre. Pero para el ánodo de esa pila podemos elegir entre el electrodo de aluminio-3 o el electrodo de yodo 2 yoduro. Lo primero es razonar cuál de los dos electrodos se podrá utilizar como ánodo. El apartado B identifica las reacciones de oxidación y reducción de la pila y el apartado C calcula el potencial estándar de la pila. Bueno, en el ánodo tiene lugar una oxidación. Las dos posibilidades que nos ofrecen son, y vamos a poner las dos reacciones, tanto la del aluminio como la del yodo. Recordad que es una oxidación. A nosotros el dato que nos dan es un voltaje de reducción. La reacción hay que ponerla al revés. Una reacción sería el aluminio menos 3 electrones produce ion aluminio 3 más. Y aquí tendríamos un voltaje que sería más 1,67 voltios. En el caso de la otra opción, que es el electrodo de yodo, tendríamos una oxidación que sería iones de yoduro menos, bueno, no menos, no. Vamos a ajustarlo. Producirían yodo, aquí tendríamos que poner un 2 para ajustar, y claro, esto sería menos 2 electrones. Estas son las dos reacciones posibles, ¿verdad? El voltaje de la segunda reacción, que no lo he puesto, sería, lo tenemos en el enunciado, el voltaje de esa reacción sería igual
a menos 0,54 voltios. Menos 0,54 voltios. Dados los voltajes de electrodo, o los potenciales de electrodo, mejor potencial, dados los potenciales de electrodo, el de aluminio será el más apropiado porque es más positivo. Y la reacción más espontánea, claro. Ya tenemos resuelto que nos vamos a quedar con el electrodo de aluminio. La segunda cuestión es que identifique las reacciones de reducción y de oxidación en esa pila. Bueno, la reacción de oxidación la tenemos ya clara, porque ya la hemos escrito, es la del aluminio. Esa sería la reacción de oxidación. Este sería el ánodo y aquí estaría la reacción de oxidación. El cátodo sería el electrodo de cobre, que sería la reacción de reducción. Cobre con dos cargas positivas más dos electrones produce cobre metálico con un voltaje que sería igual, en el caso del cobre, a más 0,34 voltios. Y esta sería la reacción del cátodo, que es la reacción de reducción. Vamos a ver, podemos perfectamente escribir la reacción global de la pila, ¿vale? La reacción global habría que multiplicar la reacción del aluminio por 2 y la reacción del cobre por 3 para que los electrones se equilibren. Y de este modo tendríamos la reacción completa de la pila. Esa reacción completa de la pila sería 2 de aluminio más 3 iones de cobre 2 producirían 2 iones de aluminio 3 más 3 átomos de cobre. Y el voltaje total de la pila sería igual a más 1,67 más 0,34, que bueno, pues sería más 2,0 más 2,01 voltios. Y ya hemos resuelto no solamente el apartado B, al calcular el voltaje también hemos resuelto el apartado C. Esto yo creo que es un tema que vosotros conocéis bien, no creo que sea de los más difíciles para vosotros. Aquí quizá uno de los detalles en los que tenéis que tener cuidado de no caer es que yo tengo que multiplicar, es verdad, algunas veces las semireacciones para que de esta manera yo pueda equilibrar los electrones, ¿no? Para que unos electrones se vayan con los otros. Pero aunque yo multiplique por un número las reacciones, los voltajes no. Los voltajes hay que poner siempre los voltajes tal cual. Los voltajes en este caso no se multiplican, ¿vale? Y ya está, ya tendríamos hecha la cuestión 3, que ya habéis visto que es una cuestión redox. La cuestión 4 es una cuestión de ácido-base, pero para ser de ácido-base la verdad es que es de las más sencillas que os podrían poner, no es de las más complicadas. Mirad, aquí tenemos una serie de reacciones de ácido-base y lo único que tenéis que hacer es terminar de escribirlas, ¿no? Mirad, en una reacción de ácido-base nunca tenéis que perder de vista, nunca tenéis que perder de vista
que siempre va a haber un compuesto que se va a comportar como un ácido y otro compuesto que se va a comportar como una base. Eso es lo principal. ¿Quién se comporta como un ácido? Bueno, pues tenéis que tener en cuenta que los compuestos que tienen hidrógenos libres son los que se pueden comportar como ácido. Si un compuesto no tiene hidrógeno, probablemente ese compuesto no podrá ser un ácido. Por ejemplo, aquí tenemos el ion hidrógeno sulfato y el ion carbonato y van a reaccionar. Está claro que el único compuesto que tiene aquí hidrógeno es el ion hidrógeno sulfato, por lo tanto este va a ser el ácido. Y si este es el ácido, el ion carbonato tiene que ser la base. ¿Y qué hacen las bases? Coger los hidrógenos. Es decir, en esta reacción el ion hidrógeno sulfato pierde un hidrógeno, con lo que se queda convertido en ion SO4 con dos cargas negativas, y el ion carbonato coge el hidrógeno que le ha dejado el otro y se convierte en este ion, que es el ion que se llama bicarbonato, y como podéis ver solo tiene una carga negativa, porque claro, los hidrógenos, como son positivos, este hidrógeno es una carga de signo más. Luego cuando viene aquí hay dos cargas menos, con el hidrógeno una de las dos cargas se neutraliza. Y deberíamos escribir quiénes son los ácidos, las bases conjugadas. Mirad, si el ácido sulfúrico, el ion hidrógeno sulfato es el ácido, vamos a poner un tipo de letra bastante más pequeño. Si esto es el ácido, evidentemente el ion carbonato no le queda otra, tiene que ser la base. Bueno, este es el ácido. Y por lo tanto el ion carbonato es la base. ¿Dónde están los ácidos conjugados y las bases conjugadas? Pues en el segundo miembro de la reacción. Si el ion hidrógeno sulfato es el ácido, está claro que el sulfato será la base conjugada, que es la pareja del ácido. Luego esto es la base conjugada, voy a poner base C, y por supuesto el ion bicarbonato, HCO3, tendría que ser el ácido conjugado, porque es la pareja de la base. Ya sabéis que van por parejas, ¿vale? Bueno, pues lo mismo que hemos hecho con esta reacción, tenemos que hacer con las demás. Exactamente igual. Así, en el apartado B, yo tengo el ion carbonato. Anda, voy a copiarlo, voy a aprovechar que lo teníais, ¿vale? Tengo el ion carbonato y reacciona con agua líquida. Ya sabéis que el agua es una sustancia anfótera. Anfótera significa que se puede comportar como un ácido o como una base, en función de con quién esté, ¿no?, mezclada. Pues ese es el caso del agua, ¿no? El agua es un compuesto anfótero. Y como en este caso, en esta reacción, fijaos, el carbonato no tiene hidrógeno, es decir, él no puede ser el ácido, tiene que ser la base. Y si ella es la base, está claro que el agua tiene que ser el ácido. El agua va a ser el ácido. Ahora, ¿qué van a producir el carbonato con el agua? Fijaos, como el agua es el ácido, le da un hidrógeno al carbonato. Al darle un hidrógeno, el carbonato se convierte en el ion bicarbonato. Le sumamos un hidrógeno, ¿verdad? Y como el agua ha perdido un hidrógeno, el agua se convierte en iones OH. Y ya hemos terminado. Ahora bien, si el carbonato es la base, tiene que ser el HCO3, tiene que ser el ácido conjugado, que es su pareja. Luego el HCO3, este de aquí,
es el ácido conjugado. Y naturalmente, si el agua aquí en esta reacción es el ácido, el OH, que es su pareja, tiene que ser la base conjugada. Así que colocamos aquí la etiqueta y esta es la base conjugada. Con lo que ya hemos terminado la reacción B. Nos queda finalmente la reacción C. En la reacción C, bueno, pues cambian un poquito de táctica y en lugar de darnos los reactivos, nos dan los productos para que adivinemos los reactivos. Mirad, aquí el razonamiento es el mismo, lo que pasa es que recordad que los productos son los conjugados, ¿vale? Y los que son reactivos son los no conjugados. Mirad, el HCN es un ácido, tiene hidrógeno libre, ¿veis? El hidrógeno del OH no cuenta, de hecho el OH es una base conjugada. Así que en esta reacción, en los productos, el OH tiene que ser la base conjugada y si el OH es la base conjugada, el HCN tiene que ser obligatoriamente el ácido conjugado, no me queda otra. Ahora, vamos a intentar imaginar cuáles son los reactivos. Si el HCN es un ácido conjugado, aquí tendrá que haber una base que sea la pareja del HCN. Si el HCN es un ácido, tendrá que dar hidrógeno. Y si diera un hidrógeno, ¿en qué se convierte? Pues en Cn-. Es decir, aquí tenemos el ion Cn- y el OH como base conjugada es la pareja ¿de quién? Pues del agua. Así que el que nos faltaba aquí era el agua. Y ya está. Lo único que nos queda ya es poner las etiquetas. El ion cianuro sería la base y el agua, en este caso, sería el ácido. Y ya hemos terminado esta cuestión de ácido base. Así que pasamos al problema número 1. Bueno, el problema número 1 es un problema bastante peculiar, porque es un problema de estequiometría pura. Es decir, aquí ni ácido base, ni equilibrio, ni nada de nada. Aquí estamos hablando de un problema realmente de estequiometría, pura y dura. Así que vamos a resolver la reacción estequiométrica. La voy a escribir. El zinc más el ácido sulfúrico dan en una reacción sulfato de zinc más hidrógeno. En realidad se trata de una reacción redox, curiosamente. Lo que pasa es que son de estas reacciones redox que son muy sencillas de ajustar y por eso no nos pide el problema que hagamos el ajuste por redox, pero por el ion electrón. Pero que esta reacción, curiosamente, es una reacción de tipo redox. Además, mirad, es muy sencillo de demostrar. El zinc a la izquierda tiene número de oxidación 0 porque es una sustancia pura y a la derecha tiene número de oxidación más 2. Aquí el hidrógeno tiene más 1 y aquí el hidrógeno tiene 0. Es decir, hay cambios en los números de oxidación. Y eso significa que es una reacción redox. La podríamos ajustar por el método del ion electrón, pero la verdad es que no va a hacer falta. Bien, como todos los problemas de estequiometría, el paso número 1 es identificar el dato y las incógnitas, porque aquí hay dos. El dato es que me dicen que tengo 10 gramos de zinc, ¿vale? 10 gramos de zinc, ese es el dato. Son 10 gramos. Además, es zinc puro. Pero me dan otro dato. Tengo una disolución 100 mililitros de ácido sulfúrico 2 molar. Aquí tengo
una disolución, en este caso, que sería 100 mililitros, 2 molar. Esa es la disolución del ácido sulfúrico. La primera incógnita es que calcule la masa de sulfato de zinc que se obtiene. Ya me preguntan por la masa de sulfato de zinc, los gramos de sulfato de zinc. ¿Y qué otra cosa me preguntan? Pues me preguntan el volumen del gas hidrógeno desprendido en determinadas condiciones de presión y temperatura. Por lo tanto, ya he cumplido la primera fase de mi problema de estequiometría. He identificado dónde tengo el dato y dónde tengo las incógnitas. Pero, ojo, como en este problema tenemos dos datos, es probable que uno de los dos sobre y el otro será un reactivo limitante. Estamos ante un problema de reactivo limitante. Bien, segundo paso. Vamos a calcular las masas atómicas y moleculares de todos los compuestos que están aquí. Aquí en el enunciado falta algo, porque para poder hacer este problema sí necesitáis las masas atómicas para poder hacer el problema. Si no, no se puede hacer, pero directamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a calcular en el apartado A, que es el que estamos haciendo. Vamos a calcular la masa atómica del zinc, que nos la tendrían que haber dado, ¿de acuerdo? La masa atómica para el zinc es igual a 65,4 gramos por mol. Y como lo que nos preguntan en el apartado A del problema, o nos dan otro dato, es el ácido sulfúrico, calcularía la masa molecular del ácido, y la masa molecular del ácido es 98 gramos por mol. Y en este caso, como me preguntan la masa de sulfato de zinc obtenida, pues tendré que calcular la masa molecular del sulfato. Y la masa molecular del sulfato, voy a calcularla, pero muy rápidamente, ¿vale? La masa molecular del sulfato sería 65,4, 65, ¿vale? 65,4 gramos de zinc más 32 de azufre más 16 por 4 de los oxígenos, 161,4 gramos por mol. Bien, ya tengo las masas atómicas y moleculares de todo lo que interviene en el problema. Siguiente paso, ajusto la reacción. Como os decía antes, esta reacción, no es que sea fácil de ajustar, es que directamente ya está ajustada. Siguiente paso, calculamos los moles de ambos tipos de reactivos, porque no sabemos cuál de los dos va a ser el limitante. Para calcular el número de moles de zinc, pues utilizamos la siguiente expresión. Número de moles de zinc es igual a la masa dividida por la masa atómica del zinc. Nos dicen que tenemos 10 gramos de zinc divididos entre 65,4, que es la masa atómica del zinc. Y bueno, pues esto ya tendríamos los moles de zinc. Y los moles de zinc que me salen, pues serían 10 dividido entre 65,4, 0,153 moles. Ya tengo los moles de zinc.
Voy a calcular ahora los moles del otro reactivo. Los moles del otro reactivo son los moles de ácido sulfúrico. Para calcular el número de moles de ácido sulfúrico voy a aplicar la fórmula de la molaridad. La molaridad del ácido sulfúrico es igual al número de moles dividido por el volumen de la disolución. Es decir, 2, que es la molaridad, será igual al número de moles dividido por el volumen de la disolución, que son 100 mililitros, 0,100 litros. Y el número de moles de ácido resulta ser pues 0,100 multiplicado por 2, 0,200 moles de ácido. Bueno, ya hemos calculado los moles de los reactivos. Ahora decidimos cuál será el reactivo limitante, que es la base del cálculo. Es decir, ¿cuál de los dos reactivos es el limitante? En este caso, ni siquiera nos vamos a equivocar en la hipótesis. Como cada mol de zinc reacciona con un mol de ácido, suponemos que el reactivo limitante es el zinc y que el ácido sobrará porque tiene mayor número de moles. En efecto, si tenemos 0,200 moles de ácido y 0,153 moles de zinc, lo lógico es que el que sea limitante es el zinc, el que se va a gastar antes. Entonces, bueno, lo vamos a comprobar con una regla de 3. Un mol de zinc va a reaccionar con un mol de ácido sulfúrico, pero yo por abreviar pongo ácido. Lo que significa que 0,53 mol de zinc, que es el que yo supongo que es el limitante, reacciona con X mol de ácido. ¿Qué es lo que se desprende de esta regla de 3? Pues se desprende directamente que X es igual a 0,153 mol de ácido. Como tenemos 0,200 mol de ácido y gastamos 0,153 mol, la hipótesis es correcta. El reactivo limitante es el zinc. Se gastan 0,153 moles de zinc, 0,153 mol de ácido y sobran 0,200 menos 0,153, 0,047 mol de ácido. Así de sencillo. Ya hemos decidido cuál es nuestro reactivo limitante, que es el zinc. Una vez que hemos demostrado que el zinc es el reactivo limitante, el problema ya sigue con normalidad y vamos a calcular los moles de la incógnita directamente haciendo el cálculo con el reactivo limitante. No olvidéis que la incógnita lo que nos preguntan era la masa de sulfato de zinc. La regla de 3 sería un mol de zinc van a producir un mol de sulfato. Por lo tanto, los 0,153 moles de zinc van a producir Y moles de sulfato. La regla de 3 está clara, ¿no? Número de moles de sulfato de zinc pues sería igual a 0,153 moles. El problema, o el apartado mejor dicho, terminaría aquí, pero es que lo que me piden en el apartado A es la masa de sulfato de zinc. Entonces vamos a convertir estos moles en masa. Y para convertir los moles en masa, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente.
número de moles, hablando del sulfato de zinc, número de moles es igual a la masa dividida por la masa molecular, es decir, 0,153 es igual a la masa dividida por la masa molecular del sulfato de zinc, que la habíamos calculado antes, 161,4. Y ya está, ya es un tema de despejar. Y me sale que la masa pues sería igual a 0,153 por 161,4. Total, 24,69 gramos de sulfato de zinc. Y ya hemos terminado el problema. Estos últimos pasos del apartado los podríamos haber hecho mediante un factor de conversión. Una vez que sabemos cuál es el reactivo limitante, podríamos haber hecho una conversión muy sencillita que hubiera sido la siguiente. Mirad, 0,153 mol de zinc. En mi primer factor de conversión convierto los moles de zinc en moles de sulfato. Pondría un mol de sulfato equivalen, en esta reacción concreta, equivalen a un mol de zinc. Con lo que mol de zinc y mol de zinc se me van a ir. Y la segunda fracción de mi factor de conversión sería convertir los moles de sulfato en gramos. 161,4 gramos de sulfato equivalen a un mol de sulfato. Efectivamente, podéis comprobar que mol de zinc se va con mol de zinc, mol de sulfato se va con mol de sulfato y ya está. Lo único que tenemos que hacer es, esto es igual a 0,153 por 161,4. Resultado, 24,69 gramos. Es exactamente el mismo. Gramos de sulfato de zinc. Y ya hemos resuelto el apartado A. El apartado B, yo cuando hice una lectura superficial al principio pensé que era calcular ahora el volumen de hidrógeno, pero realmente me equivoqué. El apartado B es distinto. En el apartado B me dicen, en el apartado B la reacción es la misma, está claro, pero los datos son distintos. En este apartado me preguntan lo siguiente. Apartado B. Volumen de hidrógeno que se desprende medido a 25 grados y una atmósfera cuando reaccionan 20 gramos de zinc con ácido sulfúrico en exceso. Es decir, aquí tenemos no 10, sino 20 gramos de zinc. Lo del ácido sulfúrico en exceso simplemente es que reacciona con una cantidad de ácido sulfúrico lo suficiente para reaccionar, ¿vale? Así de simple. Y lo que me piden es que calcule el volumen de hidrógeno. Aquí tenemos un dato y una incógnita. Ya no tenemos ni reactivo limitante ni nada. Bueno, ¿cómo se haría el problema? La reacción está ajustada, las masas moleculares y atómicas estarían calculadas. Bueno, me habría faltado calcular la masa molecular del hidrógeno. Y la masa molecular del hidrógeno es 2 gramos mol, ¿vale? Es H2, pues 2 gramos mol. Bien, ¿qué haríamos? Aquí lo que podríamos hacer nosotros es calcular primero el número de moles de sulfato, número de moles de zinc, y el número de moles de zinc pues sería, en vez de 10 entre 65,4, pues sería 20 gramos dividido entre 65,4. 20 gramos dividido por 65,4 son 0,306. ¿Vale? Bueno, vamos a 20 gramos dividido por 65,4
0,358, 0,306 moles de zinc. Dada la estequiometría de la reacción, se producirán 0,306 mol de hidrógeno. Se puede hacer la regla de 3, pero ni me voy a molestar. Es que aquí un mol de zinc me da un mol de hidrógeno. Como lo que me preguntan es el volumen de hidrógeno a 25 grados y una atmósfera, pues aplico la ecuación de los gases ideales y ya hemos terminado. La ecuación de los gases ideales es P por V igual a número de moles por R y por T. Bueno, pues la presión es una atmósfera, el volumen no lo conocemos, número de moles 0,306 por 0,082 por la temperatura que son 25 grados y 25 grados son 298 Kelvin. Bueno, pues ya está, volumen es igual y lo calculamos y hemos acabado. 0,306 por 0,082 por 298. Y me da un volumen de 7,47 litros. 7,472 litros, que sería el volumen de hidrógeno que se produce en esas condiciones. Bueno, 7,58, 24,21 gramos, a mí me sale 24,69 y el hidrógeno 7,58, 7,47. Aparte del tema redondeo, yo creo que el problema estaría correcto. Pero vuelvo a insistir, la estequiometría es muy importante, ¿eh? Bueno, el problema 2 es un problema típico de equilibrio entre gases, ¿vale? Tenemos un recipiente donde se va a producir el equilibrio de formación del amoníaco, que sería N2 más 3 de H2, ambos gaseosos, para producir 2 de NH3 gaseoso. Me están diciendo que la temperatura es de 200 grados centígrados. Que no sé si eso me hará falta, que yo creo que sí. 200 grados centígrados son 473 Kelvin. ¿Qué otra cosa me dice? Pues me dice que el volumen del recipiente es de 14 litros. Y me dicen que al principio yo introduzco 3,2 moles de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno. Y cuando se alcanza el equilibrio aparecen 1,6 moles de amoníaco. Me pide que calcule el número de moles en el equilibrio y el valor de la presión total y los valores de las constantes K sub C y K sub P. Es un problema de equilibrio bastante típico, ¿vale? Vamos a hacerlo con mucha tranquilidad. Lo primero que tenemos que pensar es si nos interesa trabajar con presiones o con concentraciones. Bueno, pues vamos a resolver ya la duda. Dados los datos del problema en moles y volúmenes, nos interesa trabajar con concentraciones en lugar de compresiones. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a trabajar con la K sub C y vamos a trabajar con las concentraciones. Yo sé que me van a pedir después la presión total y que me van a pedir el valor de K sub P, pero eso no os preocupéis porque una vez que terminemos el problema, aplicando una serie de ecuaciones, la de los gases perfectos, por ejemplo, pues vamos a poder calcular eso que nos piden. Pero yo voy a trabajar directamente con las concentraciones. La constante de equilibrio la vamos a expresar, ¿vale? Vamos a expresar la constante de equilibrio. Y esa constante de equilibrio de concentraciones será K sub C igual a la concentración de amoníaco elevada al cuadrado, que ese es el producto, NH3 elevado al cuadrado, dividido. Ya sabéis que en el denominador estarían los reactivos.
Bueno, pues dividido por la concentración de N2, por la concentración de H2, ojo, elevado al cubo, porque estamos aquí por 3, ¿de acuerdo? Este sería la expresión de la constante de equilibrio que no conocemos. Pero a partir de la expresión de la constante de equilibrio sí vamos a poder construir nuestra tabla del equilibrio, ¿vale? Entonces vamos a construir una tablita. 1, 2, 3, 4 por 5. Ya tenemos aquí nuestra tabla de equilibrio y vamos a construirla de arriba abajo. Aquí tenemos inicial, se gasta, se forma y lo que tengamos en el equilibrio, ¿vale? Y aquí tendríamos la concentración de N2, por ejemplo. Aquí tendríamos la concentración de H2 y aquí tendríamos pues la concentración de NH3. Pues nada, vamos a rellenar la tabla basándonos en los datos del enunciado. Inicialmente introducimos 3,2 moles de nitrógeno, pero recordad que esta tabla no es una tabla de moles, es una tabla de concentraciones. Luego hay que dividir 3,2 entre el volumen son 14 litros. 3,2 dividido por 14 y eso nos va a dar la concentración. 3,2 entre 14 son 0,228 molar. Yo no suelo poner las unidades en las tablas, pero es una molaridad, es un número de moles dividido por un volumen. La concentración de hidrógeno, pusimos 3 moles, pues será 3 dividido entre 14, pues yo qué sé, 0,224 molar, pero bueno, vamos a calcularla. 3 dividido entre 14, 0,214 molar. Y al principio no pusimos nada de amoníaco, así que amoníaco 0. Como no había amoníaco, el equilibrio tiene que ir a la fuerza hacia la derecha, porque no existe ninguna cantidad de amoníaco para poder ir hacia la izquierda. ¿Quién se gasta? Pues de nitrógeno gastamos X. De hidrógeno gastamos 3X. ¿Por qué 3X? Por la estequiometría. Si de nitrógeno gastamos 1, de hidrógeno gastamos 3 veces más, gastamos el triple. Si de nitrógeno gastamos X, de hidrógeno serán 3X. De amoníaco no se gasta nada. De nitrógeno no se forma nada, de hidrógeno no se forma nada y de amoníaco se formarán, por supuesto, 2X. Y ya lo que me queda es mirar lo que yo voy a tener en el equilibrio, ¿verdad? En el equilibrio yo de nitrógeno voy a tener 0,228 menos X. De hidrógeno voy a tener 0,214 menos 3X. Y de amoníaco voy a tener directamente pues 2X. La cosa está al principio, en una primera vista, parece que esto es un problema bastante duro desde el punto de vista matemático, porque tenemos aquí una serie de incógnitas que si nos las llevamos a la expresión de la constante de equilibrio, nos va a dar en la parte del numerador x elevado al cuadrado y en la del denominador x elevado a la cuarta. Vamos a tener una ecuación bastante compleja de resolver. Pero antes de liarnos con esta ecuación, vamos a hacer uso de un dato muy importante, y es que en el equilibrio el número de moles de amoníaco nos dicen que es 1,6, me parece recordar. El número de moles, cuando se alcanza el equilibrio, se obtienen 1,6 moles de amoníaco. Por lo tanto, es 1,6 mol. Seguro que ya estáis pensando en poner esto, ¿verdad? 2x tiene que ser igual a 1,6, porque claro, me han dicho que hay 1,6 moles en el equilibrio.
Espero que os hayáis dado cuenta que si alguien pone eso, la ha fastidiado. Porque os recuerdo que esa tabla es de concentraciones y estos son moles. Lo que sí podríamos poner es que en el equilibrio 2x es igual a 1,6 dividido entre 14. Hay que dividir por el volumen. Es decir, 1,6 entre 14, eso viene a ser 0,111 o por ahí. Bueno, vamos a calcularlo. 1,6 dividido entre 14, 0,114 molar. ¿Vale? Vamos a resolver esto y vamos a encontrar el valor de X. Ahora me imagino que sí estaréis viendo el problema con otros ojos, porque estaréis viendo que sí es fácil de resolver con ese dato. El número de moles de amoníaco, es decir, la concentración de amoníaco en el equilibrio, 0,114 molar, es igual a 2X. Es decir, X es igual a 0,114 dividido entre 2, o lo que es lo mismo 0,057. Pero 0,057, ¿qué? ¿X qué es? X no se os olvide, es concentración. Por lo tanto, X es molar, no mol, molar. Bueno, pues como ya tenemos el valor de X, ya podríamos tranquilamente encontrar los valores de la tabla. Esto sería 0,228 menos 0,057. Es decir, la concentración de nitrógeno, 0,228 menos 0,057, pues 0,171 sería la concentración en el equilibrio. Para el hidrógeno, pues la concentración sería 0,214 menos 3 por 0,057. Ojo con eso, ¿vale? Pues tendríamos 0,214 menos 3 por 0,057. 0,043 molar. Y bueno, no hace falta calcular la concentración de amoníaco en el equilibrio porque ya la tenemos, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí que es fácil calcular el valor de K sub C. Yo creo que ya no vais a tener ningún problema. K sub C va a ser igual directamente K sub C va a ser igual, voy a hacer un copia-pega a lo siguiente. Concentración de amoníaco al cuadrado. O sea, aquí donde pone concentración de amoníaco, 0,114 al cuadrado. Dividido. Concentración de nitrógeno. Concentración de nitrógeno está claro que es 0,171. Por la concentración de hidrógeno al cubo. La concentración de hidrógeno es 0,043. No es ni una ecuación de cuarto grado, ni es una ecuación extraña, es simplemente un cálculo numérico, ¿vale? Lo vamos a hacer con la calculadora y aquí vale la pena utilizar los paréntesis a tope. Tened mucho cuidado. Mirad, 0,114 elevado al cuadrado dividido, y abro un paréntesis que me pilla todo el denominador, dividido por 0,171 por 0,043 elevado al cubo, y cierro el denominador. Resultado, 955,89. Y ese es el valor de la constante de concentraciones K sub C. Ya voy a aprovechar para resolver el apartado B, porque me preguntaban en el apartado B que calculase el valor de K sub C y el de K sub P. Ya sabéis que teniendo una, la otra la podemos sacar cuando queramos, ¿no? Fijaos, K sub P sería igual a K sub C por paréntesis
R por T elevado a incremento de N. Vamos a ir viendo lo que es. Esto es igual a K sub C, 955,89. Por cierto, no lo he mirado. Bueno, me sale 895, un valor bastante más pequeño. Pero bueno, yo creo que más o menos estaría bien el problema. Por R, 0,082. Por la temperatura vimos que eran 200 grados, que son 473 Kelvin. Pues por 473. Elevado, y aquí volvemos a tener el incremento de N. ¿Qué es el incremento de N? El incremento de N es el número de moles de gas de los productos menos el número de moles de gas de los reactivos. El incremento de N sería 2 menos 4, porque tenemos 2 moles de gas en los productos y 4 moles de gas en los reactivos. Es decir, incremento de N sería 2 menos 4 menos 2. Bueno, pues ya está. Vamos a hacer el cálculo a ver cuánto me sale mi constante de equilibrio. Sería 955,89 por, abro un paréntesis, 0,082 por 473, cierro paréntesis, elevado a menos 2. Resultado, 0,635. Y ya tendríamos el valor de la constante de presiones. Mira, 0,6. No está mal. Pero me faltaba una pregunta que era, ojo, el valor, el número de moles de hidrógeno y de nitrógeno en el equilibrio y el valor de la presión total. Bueno, venga. Número de moles de hidrógeno y de nitrógeno en el equilibrio. Eso hay que hacerlo, ¿vale? Bueno, tenemos las concentraciones en el equilibrio. Recordad que la concentración es molaridad, es igual al número de moles dividido por el volumen. Es decir, el número de moles es igual a la molaridad por el volumen. Y ya con esto podemos calcular. Número de moles de nitrógeno sería la concentración del nitrógeno, 0,171 por 14. Y eso me da los moles de nitrógeno. Y me sale 2,394 mol. Y voy a calcular también el número de moles de hidrógeno. El número de moles de hidrógeno, pues sería la concentración en el equilibrio, o sea, 0,043 por el volumen del recipiente, que son 14 litros. Es decir, 0,043 por 14. Resultado, 0,602 moles. Y ya tenemos los moles de hidrógeno y de nitrógeno en el equilibrio. Siguiente cuestión, presión total. Bueno, si yo aplico la ecuación de los gases ideales, fijaos la ecuación. Quiero que prestéis atención a esto, ¿vale? La ecuación de los gases ideales es P por V igual a N por R y por T. Pero yo voy a coger la V y la voy a pasar aquí dividiendo. Es decir, otra manera de la ecuación de los gases es presión igual a N dividido por V, todo eso multiplicado
por R y multiplicado por T. Esa sería otra manera de expresar la ecuación. Pero claro, N partido por V, ¿qué es? N partido por V es la concentración, es la molaridad. Es decir, la presión es igual a la molaridad por R y por T. Y esta es la que me interesa a mí utilizar. ¿Por qué? Porque tengo las concentraciones en el equilibrio. De manera que yo puedo calcular la presión parcial de cada gas en el equilibrio. Fijaos. Voy a calcular la presión de cada gas en el equilibrio. La presión del nitrógeno sería igual a la concentración del nitrógeno, 0,171, por R, 0,082, por la temperatura, que ya ni me acuerdo, creo que eran 473. Sí, por 473. Y eso me da la presión del nitrógeno. Vamos a calcularla. 0,171 por 0,082 por 473. 6,632 atmósferas. ¿Cómo calculo la presión de los otros dos? Pues exactamente igual. De hecho, la calculo tan igual que voy a hacer copia y pega. Copiar. Pegamos aquí. Presión de hidrógeno. Pues sería la concentración de hidrógeno. La concentración de hidrógeno es 0,043. Bueno, pues en vez de 0,171... 0,043 por 0, ¿vale? 0,043 por 0,082 por 473. Y me sale una presión de 1,668 atmósferas. Y ya la que me queda es la presión del amoníaco. Vamos a calcularla también. La presión del amoníaco, pues la calculamos. La concentración de amoníaco es 0,114. Bueno, pues aquí en vez de poner 0,171, 0,114, ¿vale? Y hacemos la cuenta. (0,114 por 0,082 por 473, 4,422 atmósferas. Y ya está. Ya está. Directamente la presión total sería igual a 6,632 más 1,668 más 4,422. Se acabó. Y ya tendríamos la presión total en el equilibrio. Vamos a calcularla de todas maneras. Sería 6,632 más 1,668 más 4,422. Resultado, 12,722 atmósferas. Y ya hemos terminado el problema. 2,4 moles, 0,6 moles, 2,4 moles, 0,6 moles, pero lo de la presión total, la solución del problema no la indica, ¿vale? De todas maneras, no pasa, una cosa más, ya para terminar, y ya os dejo tranquilo. Habría habido otra manera de calcular la presión total directamente. ¿Cómo se hubiera calculado la presión total? Bueno, pues hubiera calculado primero la molaridad total, es decir, la concentración total en el equilibrio, ¿vale? Hubiera cogido mi tablita de equilibrio y hubiera dicho, ¿cuáles son las concentraciones? Pues 0,171 del nitrógeno más 0,043 más
0,114. Esas eran las concentraciones en el equilibrio, ¿veis? 0,171, 0,043, 0,114. Y hubiera sumado todas las concentraciones y me sale 0,171 más 0,043 más 0,114, 0,328 molar. Esa es la concentración total en el equilibrio. Bueno, pues la presión total, sería igual a la concentración total, es decir, 0,328 por 0,082, vamos a ver lo que me sale. 0,328 por, bueno, ahora lo corrijo eso, por 0,082 por 473. ¿Y qué me va a salir? Pues 12,722 atmósferas. Que es justamente el mismo resultado que he hecho antes. Es decir, en lugar de calcular las presiones parciales de cada gas y sumarlas, puedo calcular la concentración total en el recipiente y calcular la presión total de un solo golpe. Esto es lo que se llama, creo recordar, la ley de Pascal de los volúmenes de las presiones aditivas o ley de Gay-Lussac. Un momentito porque ya me pica la curiosidad, ya sabéis que cuando no recuerdo bien algo no paro. Ley de las presiones parciales. Pues mirad, creo que es la ley de Dalton. Ley de las presiones parciales, ley de Dalton. Yo dije ley de Pascal y me he equivocado. La ley de Dalton dice que la presión total en una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales. Hay una ley parecida, que es la ley de Amagat, que no la habéis dado vosotros, ni falta que hace tampoco, pero que existe, y la ley de Amagat es parecida a la ley de Dalton, pero con volúmenes. Y me dice que el volumen total, volumen específico de un determinado gas, es la suma de los volúmenes de todos los gases que hay en el recipiente. La ley de Amagat no la veo yo tan clara como la ley de Dalton, porque claro, cuando tienes una mezcla de gases dentro de un recipiente, los gases ocupan todo el volumen del recipiente, no ocupan un trocito. Ese volumen parcial es el que sabe aplicar la ecuación de los gases perfectos. Y además los químicos somos un poquito incrédulos respecto a lo de los volúmenes aditivos. Una persona que no sabe química, pues dice, si yo mezclo 100 mililitros de agua, voy a hacerlo más fácil, si yo mezclo 1 litro de agua con 1 litro de alcohol, voy a tener una mezcla de alcohol con agua y voy a tener 2 litros, 1 más 1, 2. Bueno, pues eso no es exactamente así. Cuando tú mezclas dos líquidos en una reacción para hacer una disolución química, los volúmenes no se suman exactamente. Puede ser que sea un poquito más de 2 o un poquito menos de 2. Es decir, que en química 1 y 1 no siempre valen 2. Esto es algo un poco extraño y la verdad es que en los problemas de química lo normal es que se entiende que, salvo que te digan lo contrario, los volúmenes son aditivos. Pero a lo mejor habéis visto en algún libro de los que manejáis algún problema de química que dice: se mezcla un volumen de no sé qué con un volumen de no sé cuánto. Y te pone, suponga que los volúmenes son aditivos. Es decir, que 2 más 2 son 4. Pues nada, perdonad porque ya estaba casi divagando. Hemos sobrepasado la hora de grabación, como pasa con todos los problemas resueltos de selectividad. Y yo creo que ya está bien. Yo creo que voy a parar los problemas de selectividad en el año 2016. Me quedaría, por tanto, solamente el de junio de 2016, que os lo daría el martes que viene. Como tenemos ya desde el 2019, 2018, 17, 15, y 16, 19, 18, 17 y 16, habríamos hecho 4 exámenes por cada año, 2 de septiembre y 2 de junio,
son 16 exámenes de selectividad resueltos por completo, que además yo creo que hayan entrado problemas variados de todos los temas. Hemos tocado ácido base, precipitación, redox, química orgánica, enlaces, propiedades atómicas e incluso estequiometría. Con estos 16 exámenes hemos hecho problemas de todo el temario. ¿Qué vamos a hacer de aquí a que terminen las clases el 16 de junio? Pues yo, como idea tengo la de ir subiendo cada día un par de problemas que yo iré seleccionando probablemente entre los más complejillos de ácido base y equilibrio, que eran los temas que más os costó. Si no os gusta esta idea, proponedme vosotros algo y por supuesto serán bienvenidos todos los problemas que vosotros me queréis plantear a mí. Es decir, si vosotros veis en algún libro o en algunos apuntes o en algún examen de selectividad que os descarguéis de internet, no tiene por qué ser ni de Andalucía. Si veis algún problema que os llame la atención o que tenéis alguna duda, me decís en Classroom, oye Manuel, yo quiero que resuelvas este problema. Y yo con mucho gusto os lo resuelvo y os pongo un vídeo con el problema resuelto. Además, los vídeos de selectividad duran todos más de 1 hora, son pesados, aunque podáis parar el vídeo y volver a recuperarlo después, resultan muy pesados. Entonces yo creo que es más ágil vídeos cortitos de un problema de química. Un problema de química largo, en vídeo puedo tardar en resolverlo 20 minutos, 20 y algo. No es lo mismo que 1 hora y media. Pues nada, chicos, un saludo y espero que sigáis bien. Hasta el próximo problema.